vamos a proponer, pues bueno, cómo hacerte un huerto, cómo reconocer a vecinos que producen. Plantearse muy mucho la vacuna antigripal en lo inmediato. Creo que es una locura imponer las vacunas. Es una locura, es pasar por encima la libertad humana. Luego, evidentemente, tenemos una responsabilidad moral, que es grande. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor hay varias cosas que se pueden hacer, además de... Buenísimos días, Padre Luzón. ¿Cómo está? Buenos días también a usted. Estupendamente, gracias a Dios. Me alegro muchísimo y me alegro mucho de tenerle aquí y que haya sido tan amable de escuchar nuestra invitación, escuchar nuestro ruego y que se haya acercado aquí a charlar con nosotros sobre lo que está pasando en este pequeño congreso familiar de Scavelum. Y bueno, bienvenido a nuestra Catedral de Burgos, que es de mentira, es una foto, pero para decorar un poco el ambiente, pues está bien. Nosotros somos Scavelum, que es una pequeña asociación de consumidores. La palabra Scavelum, me imagino que la recordará de uno de los salmos de David. Pondré a tus enemigos como escabel bajo tus pies. Y un poco también es ese nuestro objetivo, ¿no? Ser un mueble, un útil para la gente, para descansar, para reconfortarse, para recuperar las fuerzas. Pues de verdad, y vuelvo a decir, muchísimas gracias por venir, porque teníamos que hablar de una manera muy intensa y muy profunda sobre lo que está pasando y sobre todo desde un punto de vista escatológico, ¿no? de las causas primeras. ¿Qué es lo que está pasando? Padre, cuéntenos un poco. Bueno, lo primero es decir que estoy encantado de poder participar en este canal, pues, teniendo en cuenta sus características. Hoy día el poder expresarse sin censura, pues es un privilegio, porque cada vez más lo está haciendo. Bueno, mi intervención va a realizarse desde una perspectiva teológica, es decir, la teología es la ciencia de la fe, de la revelación, etc. Es decir, es una perspectiva que se basa en la revelación. Esa revelación que se contiene en la traditio que se ha entregado al pueblo de Dios a lo largo de los siglos, en todos los últimos 4.000 años, y esa traditio pues que se ha ido, luego se ha plasmado en todo tipo de expresiones, en testimonios, etcétera, y de una manera especialmente estelar en la Sagrada Escritura. Bueno, pienso que hoy día es importante situarse dónde estamos, qué es lo que sucede, qué nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo sobre la situación en la que nos encontramos. Y creo que eso es básico. En la Sagrada Escritura se va explicando que en distintos momentos de la historia se producen diversas purificaciones. Purificaciones porque la humanidad ha alcanzado un grado de depravación pues que ya no es viable, ¿no? Entonces el Señor, que quiere que siga habiendo hijos suyos, pues deja que esas actuaciones negativas, el mal se autodestruye a sí mismo, ¿no? Y que los diablos se cobren su tributo, los derechos que tienen de dañar a los hombres. Dios los retiene mientras es justo, mientras es conveniente para el bien de las almas, pero cuando ya una sociedad pues no tiene, como pasó en los tiempos de Noé, por ejemplo, ¿no? que ya no tenía futuro, se habían casado los hijos de Dios, llama la Biblia, que son los hijos de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y tercer hijo varón, tuvieron hijos, hijas, muchos, y bueno, pues cuando los setitas se casan con las cainitas, pues empiezan a adquirir las costumbres perversas de los hijos de Caín, y entonces pues la humanidad se echa a perder y viene el diluvio.
Después ha habido otros momentos. Sucedió lo de Sodoma y Gomorra, donde pues ahí está el mal muerto como testimonio. Es decir, ha habido diversos momentos de purificación. De los más recientes ha sido en el siglo XIV, la peste negra, que en 3 años, 1348-1350, se murió por una peste bubónica que entró por Nápoles, el puerto de Nápoles, se extendió por toda Europa y murió la tercera parte de la cristiandad en 3 años. Algo verdaderamente insólito. Cambian muchas cosas y el nivel de depravación que había llegado a la cristiandad era grande, empezando por el Papa, que en lugar de estar en su diócesis, se había ido a Aviñón, había cedido las presiones políticas de los cardenales franceses, y es que la Iglesia se había convertido en una religión estatal, y entonces eso fue ocasionando diversas adherencias mundanas. Bueno, pues esa fue una purificación. Pero Zacarías, el profeta Zacarías, que es uno de los últimos profetas menores, él explica que va a haber una purificación cuando haya dice, heriré al pastor, dice Zacarías 13:7, y se dispersarán las ovejas. El pastor, pues eso es el pueblo de Dios, cuando los pastores no cumplen con su obligación, y entonces pues van poco a poco, y es lo que ha sucedido en la sociedad occidental cuando los pastores en la jerarquía se mundanizan. Ha habido grandísimas excepciones, grandísimos santos, pero ha habido también pues, muy malos ejemplos, muy malas actuaciones por parte de la jerarquía. Los papas que se habían convertido pues, en reyes mundanos y que no pintaban nada en esas funciones, y los obispos, pues unos señores feudales. Entonces, todo eso ha ido, como ha dicho Benedicto XVI, ha ido creando una serie de adherencias mundanas que ha ocasionado que la sociedad se fuera alejando progresivamente de Dios, de Cristo, de la Iglesia. Primero, pues esas adherencias mundanas ocasionaron la ruptura del pueblo de Dios de Oriente y Occidente. Claro, decían los orientales, si esto es una religión estatal y ahora la capital del imperio romano es Bizancio, es Constantinopla, ¿por qué va a tener que ser el obispo de Roma, va a tener que seguir siendo el Papa? Pues ahora nos toca a nosotros, al patriarca de Constantinopla. Luego lo otro eran excusas, que si el filioque, que si el tal, eran excusas porque teológicamente viene a ser lo mismo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o procede del Padre a través del Hijo. Es lo mismo, teológicamente. Yo hice la tesis sobre teología trinitaria, sobre el Espíritu Santo, precisamente, en los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, de Tomás de Aquino, y les puedo asegurar que es lo mismo, la sustancia es idéntica. Pero era la excusa como fue una excusa cuando los tiempos de Lutero, pues 5 siglos después, la Iglesia, que ha tenido toda esa crisis del siglo XIV, que han intentado empezar a remontar en el siglo XV, pero que sí que con cantidad de cosas que no tienen justificación, Lutero aprovecha eso, y los príncipes centroeuropeos, cuyos intereses políticos eran contrarios al reino de España, al reino de Francia y a los estados pontificios, se separan y se produce otro cisma. Se van produciendo unas heridas muy graves dentro de la Iglesia Católica, y que todo eso lo que va ocasionando es que la gente se aparte de Dios, de Jesucristo, de su Iglesia. Hay unas fechas muy significativas en las que una secuencia con una diferencia de 200 años, 1517 es la fecha del sermón de las indulgencias de Lutero, en la que todo Centro Europa rechaza la Iglesia, y se forman esas comunidades de la Reforma. 200 años después, en 1717, se funda la primera logia masónica, que ya no se rechaza a la Iglesia, se rechaza a Cristo. La luz es Lucifer, no es el Dios de Dios, luz de luz, no es Jesucristo. Ser católico, ser creyente,
es un atentado contra la razón, fe y razón se opone, es el siglo de las luces, el iluminismo, ¿no? La ilustración, ¿no? Bueno, pues, y 200 años después ya no se rechaza a la Iglesia, ya no se rechaza a Cristo, es un rechazo de Dios. Es la revolución 1917, revolución bolchevique-menchevique. Es todo un proceso que luego, 50 años después, con la revolución sexual, porque la revolución comunista fue muy sangrienta, con muy poca imagen, ¿no? Entonces, claro, la revolución sexual ha sido muchísimo más sangrienta. Y piense que, por ejemplo, Mao pues, exterminó 40 y pico millones de chinos. Bueno, es que el aborto es otro mundo, o sea, estamos hablando de otro número de cifras, ¿no? Superior a todas estas exterminios, estos genocidios de la revolución comunista. Pues la revolución sexual, que es el marxismo aplicado al plano de la familia, la ideología de género, pues esa ha sido la más sangrienta de todas, pero muy callado, porque el aborto pues solo lo ven los que lo realizan, ¿no? Y no se procura además que no se vea lo que es un aborto, porque no tiene buena imagen, ¿no? La verdad es el tributo que la mentira tiene que pagar a la verdad, es ocultarse y camuflarse y emplear eufemismos y tapaderas para... Lo cierto es que, como consecuencia de ese heriré al pastor, dice Zacarías 13:7, se dispersarán las ovejas. Poco a poco se va apartando la sociedad, se va instaurando un anticristianismo, ¿no? Un antidecálogo, que es lo que se ha llegado ya a su extremo, ¿no? Con la revolución de la ideología de género, que es el momento en que nos encontramos. Entonces, pues dice Zacarías que cuando eso suceda, he aquí que vengo a purificar a mi pueblo. Y las 2/3 partes de la humanidad morirán, incluso los muchachos, incluso gente joven. Y quedará una 1/3 parte que será purificada, pasada como se acrisola el fuego. Es decir, se dan unas cifras, cosa que es poco usual en la Biblia, explicando qué tipo de acontecimientos son los que van a suceder. ¿Por qué se puede decir que eso es lo que va a suceder ahora y no pues dentro de pues no sabe cuánto, o que ha sucedido ya, ¿no? Bueno, primero porque 2/3 partes de la humanidad nunca han desaparecido después del diluvio, que fue mucho más. Quedaron 8 personas, Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ahí venimos todos, dice San Pablo. Bueno, pues eso no ha sucedido hasta ahora. Y entonces, para saber en qué momento nos encontramos, hay que atender a un discurso que se llama el Sermón Escatológico de Jesucristo, justo antes de la Semana Santa. Jesucristo, cuando ya ve que llega el momento de pasar de este mundo al Padre, entregar su vida por nosotros, la semana anterior, estando preguntándole, estando en el templo y hablándole, pues hay que ver qué bonito, qué majestuosidad este templo que ha rehecho. Era el templo que se reconstruyó en el año 530, 525, en muy poquitos años, cuando vuelven del exilio. Ciro, el rey de Persia, les autoriza a volver y les paga la reconstrucción del templo, porque él les dice que el creador, el Dios creador de cielo y tierra, que me ha puesto al frente del universo, es consciente de que él gobierna ahora el universo, pues porque Dios lo ha querido, el Dios creador, que no era el Dios al que él adoraba, porque él adoraba a otros dioses, pero ese Dios quiere que se le vuelva a dar culto en Jerusalén. Entonces, los que sean de ese culto tienen mi autorización y mi dinero para poderlo hacer. Y volvieron, se produjo una vuelta del exilio de los judíos que habían sido deportados en el año 587 por Nabucodonosor, en que había el rey babilónico que había invadido pues,
en 3 momentos, en el 605, en el 597 y en el 587, que ya destruye la monarquía, el templo y la ciudad santa, ¿no? Deja unos poquitos colonos en Palestina para que le cultiven sus tierras y se lleva deportados a Babilonia. 50 años después, el rey Ciro, pues dice eso, derrota a Nabucodonosor, al descendiente de Nabucodonosor, y a Baltasar, y este rey pues hace que vuelvan y que reconstruyan el templo. Ese templo fue embellecido, a un templo muy humilde, no era como el de Salomón, pero fue embellecido por Herodes I el Grande, que fue puesto por el Imperio Romano al frente de Palestina. Era un agravio muy grande, porque Herodes no era judío, sino que no era hijo de Jacob, de Israel, sino que era hijo de Saúl, el hermano con el que estaban siempre peleados. Era un idumeo, un edomita. Y claro, eso para un judío, para congraciarse con el pueblo judío, les estuvo pues embelleciendo el templo. Y entonces a Jesús le dicen, fíjate, este templo, qué preciosidad, qué fortaleza, qué seguridad da. Dice, pues mira, todo esto antes de que acabe esta generación, una generación son 40 años, va a ser destruido. Y empieza un sermón, un discurso, en el que dice varias cosas. Normalmente, dentro de la catequesis católica, este sermón escatológico no se suele explicar y está recogido por Marcos, está recogido por Lucas, en el capítulo 21, y está recogido por Mateo en el capítulo 24. El capítulo 25, Mateo, ya habla del juicio final, pero en ese discurso, antes de hablar del juicio final, cuando sea la parusía, la venida triunfal de Jesucristo, pues antes de eso se habla de otra situación. Jesucristo va a hablar de 3 temas. 1, la destrucción de Jerusalén como consecuencia y la dispersión del pueblo judío de haber rechazado al enviado de Dios, al Mesías. 2, la destrucción de gran parte de la humanidad cuando rechacen los gentiles, los no judíos, rechacen al Mesías, que es lo que él herirá al pastor, se dispersarán las ovejas, lo que ha sucedido y que es lo que se llama en la Biblia el juicio de las naciones. El juicio siempre tiene un sentido de castigo, ¿no? Castigo de purificación, ¿no? Entonces, el juicio de las naciones, el día de la ira de Yahvé, ira no en sentido de ira contra nosotros, sino contra el pecado. La ira es una pasión noble. Hoy día yo soy antropólogo, hemos demonizado la ira y hemos canonizado el placer, cuando no todo placer es bueno, ni toda ira es mala. La ira es una pasión noble y humana que tiene un objeto propio, que es la injusticia. Lo malo es cuando en lugar de proyectarla sobre la injusticia, la proyectas sobre el que la comete, ¿no? Bueno, pues el día de la ira de Yahvé, en que ya Yahvé, que ha estado reteniendo el que los diablos puedan cobrarse la factura que tienen sobre los hombres, pues nosotros cuando le abrimos las puertas, pues ellos tienen sus derechos. Lo que pasa es que el que maneja los tiempos es Dios, que para algo es el creador, ¿no? Y además, con la pasión de Jesucristo, pues ha adquirido el derecho a poder ayudarnos y manejar los tiempos, como dice San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, para el bien de los que le aman. Todo, lo malo incluso, coopera al bien de los que aman a Dios, ¿no? Bueno, pues es importante saber que Jesucristo en ese sermón escatológico habla de 3 cosas. La primera, la destrucción de Jerusalén. Y da un dato, que es el dato clave. Jerusalén, dice Lucas 21, capítulo 21, versículo 23, me parece, ahora mismo se lo digo. Aquí está. El capítulo, tengo que cambiar de gafas. El versículo 24. Lucas 21, 24. Dice, será destruido y Jerusalén será pisoteada por los gentiles son los no judíos, hasta que llegue
se cumplan los tiempos de las naciones, el tiempo de los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Hay diversas traducciones de ese párrafo, pero tiene el mismo significado siempre. Es decir, cuando llegue el día de la purificación de las naciones. Cristo está hablando de una primera purificación del pueblo judío, de una segunda, que es la de las naciones, y luego hablará en el capítulo 25 de Mateo, hablará ya del juicio universal. Que Cristo vuelve, resucitan todos los hombres, se acaba. ¿Eso cuándo sucederá? Cristo también dijo cuándo sería el momento. Dice, sobre eso no sabemos, no sabréis ni el día ni la hora. No es misión del Hijo enviado al mundo, del Mesías, revelároslo, pero sí tenéis que saber que, igual que cuando la higuera empieza a echar brotes, se acerca el verano, pues cuando veáis estos signos, pues tener en cuenta que, y dio pues varias pistas. Una, que se anunciaría el Evangelio en todos los países, entonces sería el fin, y da otra pista, que es cuando se pierda la fe sobre la tierra. Es decir, dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, no. Por eso volverá ya, por eso se acabará el mundo, porque ya no compensa que siga el curso de la humanidad, porque nadie quiere salvarse. Entonces, Dios, mientras haya alguien que se quiera salvar, espera. San Pedro, en una de sus cartas, dice que a veces nos quejamos de que Dios parece que tarda en llegar, y dice, no es así. Lo que pasa es que Dios tiene una medida del tiempo diferente. Para él el tiempo es la conversión, es la misericordia. Mientras pueda ejercer la misericordia, va a esperar y va a permitir que siga habiendo injusticias. Ha creado un mundo justo, un mundo justo y bueno, como hemos leído esta semana en la primera lectura de la misa. Pero ese mundo justo se echa a perder por el pecado de origen, como se lee hoy precisamente en este viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, que se relata el pecado original, el pecado de Adán y Eva, ¿no? Entra, se le abren las puertas a los demonios. Entonces, pues el Señor pues explica que cada cosa, que Dios, mientras pueda salvar a alguien, que es para lo que ha creado el mundo, para que los humanos podamos participar de la vida divina, va a permitir el mal uso de la libertad. Lo que hace es enviarnos a su Hijo para revertir la situación, y lo que era una desgracia se convierta en medio de instrumento de purificación del interesado que padece esa desgracia y de las personas implicadas, los presuntos implicados, ¿verdad?, que están teniendo que ver con toda esa injusticia, para que se conviertan mientras hay tiempo. Bueno, pues cuando ya no haya nadie que quiera salvarse, pues entonces es el diálogo el que tuvo Noé Abraham con Dios, con Yahvé, cuando le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, pues Abraham le iba a preguntar, bueno, ¿y si hubiera 50? Sí. Y por 50 lo salvaría. Y si hubiera, y va bajando, y que llega a 10. Y si hubiera 10, es que no había ni siquiera 10 personas, ¿no? Que entonces, cuando ya eso sucede, pues entonces Dios deja actuar, deja que el mal se autodestruya, porque ya no compensa que esa sociedad concreta pues siga adelante. No ha pasado en muchos momentos en la historia, que pasó a los aztecas, que habían caído en los sacrificios humanos, en los incas, y los sacrificios humanos y la sodomía, los cultos idolátricos, y desaparecieron, vamos, pero es que poquísimo, estaban totalmente debilitados, ¿no? Y tenían como unas revelaciones ellos de que llegaría pues un pueblo, cuando llegaron los españoles pensaron que eran ellos, para liberarlos de ese satanismo en el que vivían inmersos. La sociedad se autodestruye cuando se pone en manos de los demonios, ¿no? Que es lo que sucede en estos momentos. Entonces, Jesucristo, ya digo que habla de tres cosas en ese sermón escatológico. Y es bueno saber dónde estamos y de dónde vienen las cosas. Que todo esto es consecuencia de la falta de vida cristiana, de testimonio cristiano de los bautizados, empezando por los pastores. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la salará? Es así. Entonces, cuando la fe se apaga,
pues entonces, claro, el mundo se vuelve a oscuras, porque somos la luz del mundo, los bautizados. Hemos recibido, antiguamente el bautismo se llamaba la iluminación, el sacramento de la iluminación, de recibir la luz, que es lo que, bueno, pues digo que Jesucristo habla de tres cosas. Una primera, destrucción de Jerusalén, que estará pisoteada por los gentiles hasta que llegue el castigo de las naciones, el juicio de las naciones. Entonces, Jerusalén ha dejado de estar en manos de los gentiles. Por tanto, estamos ya en el tiempo de las naciones. Es el único dato bíblico que nos permite saber a ciencia cierta, con la revelación pública, que estamos en el momento del tiempo de las naciones, la extensión del paganismo y, por tanto, en la purificación de las naciones. Eso es algo que lo saben. ¿Por qué cuando en 1947 las Naciones Unidas crean un Estado para los judíos y entonces vuelven y dejan de estar en manos, sobre todo cuando 20 años después, con la guerra de los Altos del Golán, ya consiguen paz interior, porque desde los Altos del Golán les estaban chutando todos los días bombas y claro, no aún sin vivir cuando conquistan esos altos, pues ya tienen paz interior. ¿Por qué desde esas fechas de finales de los años 60 no ha sido ya esa gran purificación? Bueno, cada uno puede pensar lo que sea. Yo tengo una explicación, que es una opinión personal, que yo opino que la Virgen Santísima, de la misma manera que ella adelantó el tiempo de los milagros en Caná, Jesús le dijo que no era todavía el momento de hacer ningún milagro. Y ella le dijo, pues hombre, a ver, y lo puso y le obligó, ¿no? Le presionó para que lo hiciera. Pues también ahora la Virgen le ha pedido como una especie de pausa, de prórroga, antes de que sea la gran purificación. ¿Por qué pienso eso? Pues porque se ha producido en la historia de la Iglesia un fenómeno que nunca había sucedido desde el comienzo, que es la aparición de la Virgen Santísima en muchísimos lugares, siempre con el mismo mensaje, llamada urgente a la conversión. Ayer celebramos la Virgen de Lourdes, en la que ella pues, le explica a una niña de 7 años, Santa Bernardés su virus después, pues le explica que es la Inmaculada Concepción, había sido definido el dogma 4 años antes, y entonces la Virgen le dice que la causa de los males del mundo es el pecado, es el pecado. Ese mensaje, luego lo reiterará en Fátima, pues que cuando se hablaba de que no hay que hablar del infierno, que el infierno no existe, que no hay que hablar a los niños de estas cosas, del pecado, del tal. Pues la Virgen va y le habla a 3 niños del infierno, se lo enseña para que lo vean, de las consecuencias del pecado, no solo las eternas, el infierno, sino en este mundo, la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Mundial, pues la otra fue una guerra europea, la del 17, la del 14 y 17, y que luego un tercer mensaje, ¿verdad?, que es lo que nos revelaron en el año 2000, cuando empieza el segundo milenio, de un personaje, un obispo vestido de blanco, que empieza a caer se empieza una cosa un poquito confusa, que la Virgen le explica a Lucia después, y que ya lo cuenta en su diario íntimo, en su diario privado, que se publicó hace 2 o 3 años, en español, traducido, pues explica qué significa todo eso. Bueno, que es una gran división en el mundo, dentro de la misma Iglesia, y una gran purificación, ¿no? O sea, la Virgen se ha ido apareciendo en estos últimos 60 años en multitud de sitios. En Argentina, en Estados Unidos, en Ruanda, en Akita, Japón, en Civitavecchia, Italia, en España, en varios sitios, en Garabandal, especialmente, en Medjugorje, que ha sido pues, quizá lo más llamativo desde el año 81, anunciando que empezaría la guerra de los Balcanes, como así fue, y luego desde entonces no cesaron. Este Papa pues, ha querido apoyar mucho el apostolado de Medjugorje porque se dio cuenta que era el confesionario del mundo, y entonces ha enviado pues, a un obispo especialista en este tipo de temas, de apariciones, para que esté allí el que proteja y coordine la pastoral que se realiza en Medjugorje, porque el obispo del lugar
había estado enfrentado con los franciscanos, que son los que llevan ese santuario, y había disparatado un poquito. No voy a detallar más porque es penoso y prefiero no detallar. Entonces, pues, pero entonces el Papa le ha puesto que aquí la jurisdicción no la tienes tú, sino la tiene otro. Y ya está, y están apoyando ese apostolado. Y tal. Que sí que las dice, pues siguen produciendo esas revelaciones privadas, no nos vamos a pronunciar sobre ellas porque todavía siguen produciendo, sí sobre las primeras, que no hay ningún problema, no hay ninguna oposición a la fe católica, pero que luego ya el resto, pues hasta que no dejen de producirse, pues no, la Iglesia no se va a pronunciar y ya está, la jerarquía no se va a pronunciar y ya está. Pero, es decir, hay un dato que es el que da Jesucristo y luego además detalla los tres evangelistas que recogen el discurso y sermón escatológico, Mateo, Marcos y Lucas, pues lo detallan muchos elementos que si interesa, pues puedo luego explicar algunos, ¿no? Y que son acordes con el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro precioso, significa revelación. ¿Revelación de qué? Revelación del sentido de la historia. Hay un autor argentino, Leonardo Castellani, que es, como todo argentino, pues muy desgarrado, ¿no? Y dice, bueno, este libro, pues él empieza diciéndole el prólogo que lo ha escrito, muy breve, porque mis paisanos no son muy dados a leer, y entonces, pues, no son muy dados, o sea, ya empieza metiéndose con sus paisanos, ¿no? Y es un personaje es un gran teólogo y especialista en escritura y concretamente especialista en el Apocalipsis. Y tiene un libro que publicó hace ya bastantes años, en donde es el Apocalipsis de San Juan, en que está, y lo pueden ver en internet, está subido, está colgado ahí en el libro, y donde explica que el Apocalipsis son 20 capítulos, los 10 primeros son una historia escatológica, o sea, una explicación del sentido de la historia. Entonces, hay unos 3 primeros capítulos, que es como la introducción, con las cartas a las iglesias de Tiatira, de Éfeso, de la Odisea, etc. Y luego, pues otros 7 capítulos más, donde va explicando cómo va a ser esa secuencia que se repite a lo largo de la historia. Después, en los siguientes 10 capítulos, del 10º al 20, ya es una explicación, una historia escatológica, una explicación de un tiempo, y ahí es donde se van explicando distintos pasos que van a suceder ahora y que sucederán en otro sentido cuando sea el juicio universal, el juicio final. Bueno, pues quizá la mejor descripción, o sea, lo que mejor, porque da el contenido de esos momentos de purificación, es el sermón escatológico de nuestro Señor Jesucristo. Y que ya digo, da un dato. El dato que no se puede indiscutible es que eso sucederá después de que Jerusalén deje de estar en manos de los gentiles. También profetiza San Pablo que los judíos reconocerán mayoritariamente a Jesucristo como su Mesías. Dice en los capítulos 9 a 11 de la Carta a los Romanos, no os riáis de los judíos, porque de la misma manera que su rechazo del Mesías ha ocasionado que la fe vaya a los gentiles, cuando los gentiles rechacen al Mesías, que es lo que ha pasado ahora, es el rechazo total, estamos en la apostasía total, por tanto, pues que no nos extrañen las cosas, ¿no? Las circunstancias en las que nos encontramos, hay que saber situarse, ¿no? Dice, pues cuando los gentiles rechacen al Mesías, entonces los judíos se convertirán, le reconocerán a Jesús. Ya hay unos movimientos de mesiánicos, o sea, de judíos que aceptan que Jesús es el Mesías, que tal, pero son muy minoritarios. Todo eso se hará mayoritario cuando se produzca la gran purificación.
Yo no sé si me estoy alargando demasiado. Bueno, Luis. tiene todo el tiempo que quiera. Vamos ya 35 minutos. Vale, pues quizá explicar un poco el contenido para poder situarnos, es decir, qué sentido tienen muchas de las cosas que están sucediendo actualmente. A mi entender, según vamos a ver ahora de qué es lo que dice Jesucristo, a mi entender, ya el tiempo de la purificación ha comenzado. A mi entender, ya el de mucha gente, porque ha empezado la peste ha provocado la ruina, el hambre, y vienen otra serie de fenómenos que describe Jesucristo. Voy a referirme a ellos. Primero, primero el capítulo 21 de Lucas, que yo les recomiendo. Claro, tal y como aparecen, pues hay que saber a qué se está refiriendo. Por ejemplo, Jesucristo dice, no desaparecerá esta generación antes de que se cumpla lo que he dicho. Se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, no al juicio de las naciones. Hay un poquito como de desorden en la narración, pero que sabiendo un poquito entender que está hablando de estos tres momentos claves, porque hay que en la Biblia todos los textos se han de entender en su conjunto, en su unidad. Y entonces, porque como están inspirados por el Espíritu Santo, pues todos se explican unos por otros, no se pueden aislar, sino saberlos entender en su conjunto. Por una parte, dice Lucas que muchos vendrán en mi nombre. Esto es una de las cosas, muchos falsos profetas. El Papa lo explicó hace 3 cuaresmas, ahora que vamos a empezar la cuaresma, explicó que estamos rodeados de falsos profetas, de encantadores, de culebras, ¿no? Que muchos vendrán en mi nombre. Habrá guerras y revueltas, guerras y revueltas. Guerras y revueltas. Es una de las cosas que va a provocar el hambre. Gracias por ir poniendo todas estas, ir subrayando, ¿no? En guerras y revueltas. Habrá terremotos, hambre, peste, espantos y señales del cielo. Espantos y señales del cielo. Es el versículo 11. Entonces, me parece que nos suena lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Esas señales del cielo hay dentro de las revelaciones privadas, por ejemplo, las de Garabandal, también las de la Salet. La Salet es las revelaciones privadas de la Virgen sobre estos temas empezaron en 1830, hace justo 200 años, bueno, 190 años. Primero fue la medalla milagrosa a Santa Catalina Labouré, 1830. Luego, unos años después, fue en la Salet, en 1846, que fueron aprobadas por la Iglesia, por la jerarquía, y en las que se describe con pelos y señales todo lo que va a suceder ahora. Son quizá las más completas de todas. Después viene Lourdes, donde 12 años después, 1858. Luego hay otras menos conocidas, pasamos a Fátima, 1917, y luego ya la secuencia a partir de 1961, que es Garabandal, que están 5 años, en que todos los días prácticamente había apariciones, con unas señales gravemente escandalosas. Y hay 2 películas muy interesantes, muy delicadas con la jerarquía, porque claro, la postura como la Virgen dijo en algún momento, pues que había obispos y sacerdotes que estaban llevando a su pueblo al precipicio, pues claro, les pusieron la proa y le hicieron una presión a las niñas, a las videntes, de hacerles una presión, vamos, un acoso que hoy día, desde luego, eso sería delito, seguro, había sido delictivo. Bueno, pues eso fueron 5 años antes de empezar el Concilio Vaticano II y hasta que acabó, hasta 1965, que acaba el Concilio Vaticano II.
Y luego pues hay apariciones, hay un libro muy claro del mejor mariólogo que ha muerto ya, René Laurentin, que se llama Las apariciones actuales de la Virgen María. Bueno, hay distintos, donde van explicando este fenómeno insólito. Pues sí, la Virgen se apareció en Guadalupe, como tengo aquí a la guadalupana, y hace que los pueblos indios que los misioneros no vendían una escoba, vamos, no conseguían nada de la evangelización. En cambio, la Virgen les habla en su idioma porque se les aparece. La Virgen aparece embarazada, está embarazada, aparece como virgen, aparece ellos que adoraban al sol, vestida de sol, con un manto de estrellas, con una serie de cosas que ellos lo entendieron perfectamente, y porque les habla en su lenguaje y les explica que ella ha sacrificado a su hijo para que ellos no tengan que sacrificar a sus hijos al dios del sol. Para que salga el sol al día siguiente, mataban a sus hijos, ¿no? O los hijos de los pueblos sometidos, que era otra. Total, que pues ha habido apariciones de la Virgen a lo largo de la historia, pero esta profusión de ahora es verdaderamente insólita. Entonces, bueno, pues ahí en esas apariciones de la Salet y luego en Garabandal se detalla estos fenómenos, donde las señales del cielo, el sol, la luna y las estrellas, seguimos con Lucas 21, se oscurecerán. Y habla pues de ese terror de las gentes ante el estruendo del mar y el oleaje. Está hablando de un maremoto. Está hablando de que el agua va a invadir la tierra. Esto se lo explicó la Virgen a Sor Lucia de Fátima, diciendo que un meteorito que pasaría cerca, alteraría el eje de la Tierra y que el mar invadiría la Tierra. Entonces, pues todo eso se describe, el estruendo del mar y el oleaje, porque las potestades del cielo se tambalearán. Y entonces dice que, verán, versículo 27, bueno, subraye Luis el 26, porque dice, los hombres estando aterrorizados a causa del terror y la expectación de lo que se le viene encima, el meteorito en cuestión, y la redondez, porque las virtudes del cielo se conmoverán. Bueno, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre, que vendrá con todo su poder y majestad. La gente se cree que esto solo sucederá en la parusía, cuando aparezca Cristo rodeado de sus ángeles. No. En Garabandal se explica que habrá la señal, el gran milagro, la señal del Hijo del Hombre, que verán al Hijo del Hombre con todo su poder. Y dice, y entonces el siguiente versículo, que es muy importante, dice, cuando vean que todas estas cosas empiezan a producirse, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Es decir, que esto, así como para los que rechazan a Cristo, pues va a ser un final. Sin embargo, para los que aceptan al Señor, va a ser su liberación, porque lo que tenemos ahora es la esclavitud. Usted lo decía al principio, que no hay libertad por ningún lado. Hay que ahora pues ya es una censura descarada, que si Twitter censura a tal señor o a tal partido político, que si YouTube pues está no sé qué, que si Facebook. No, pues mire usted, yo hace unos días me he dejado Facebook, he dejado WhatsApp, porque son unos atentados de Twitter, son unos atentados a la libertad de expresión y los atentados a la privacidad que son insoportables, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos que les cueste algo, porque si les sale gratis, entonces ya es que nos van avasallando. Por eso todo tipo de iniciativas, como esta que ustedes tienen, la de Scabellum, pues me parece que es interesantísimo. Yo siempre a ese respecto suelo decir que hay que pensar en la experiencia histórica de Václav Havel. Václav Havel fue el primer presidente de Chequia no comunista, cuando sale del comunismo. Y era un señor que no tenía ningún poder, y entonces él saca un libro que se llama El poder de los sin poder, y que cuenta la leyenda del rey desnudo. Y entonces, pues dice que, claro, que cómo se consigue
que la gente que está viendo al rey desnudo, que lo ve desnudo, pero los medios de comunicación le dicen que es el que viste mejor, pues se den cuenta del engaño, pues creando plataformas de comunicación que hagan que la verdad pues tumbe a la mentira. Y entonces dice, ese es el poder de los que no tienen poder. Y él lo aplicó, creó una plataforma de comunicación y ganó las elecciones al todopoderoso Partido Comunista Checo, ¿no? Entonces, pues es muy significativo. O sea, este tipo de iniciativas pues son las que, por tanto, dice, se acerca vuestra liberación. Dice, pero antes de esto, de que sucedan estas cosas, habrá persecución religiosa. Habrá persecución religiosa. Pero no os preocupéis, porque Él os dará palabras para el Espíritu Santo, para rebatir, para en vuestra defensa. Y sufriréis traición por parte de padres y de hermanos. Y habrá muchos mártires. Pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Es decir, las cosas que sucedan, pues van a estar todas, que le toque, pues el martirio va a ser para un gran bien y otros pues, tendrán que quedarse en este mundo para reconstruir esa nueva etapa de religiosidad que explica Zacarías 13:7. Zacarías 13:7 dice, esa tercera parte de la humanidad que quede será purificada por el fuego y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Habrá un tiempo de religiosidad hasta que pues ya se pierda la fe de nuevo y entonces sea la parusia. Dice, pero no se perderá ni un cabello. Seréis traicionados por vuestros padres y hermanos y seréis aborrecidos por muchos. Es que la gente pues, que no se preste pues va a tener que saber que va a sufrir ese ser aborrecidos. Jesucristo decía que él, su madre y sus hermanos no eran la gente, que los parientes, tal, no, los que cumplen la palabra de Dios y la practican. Que uno no se puede fiar del que no escucha a Dios y del que no practica la palabra de Dios. Dice, con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Dice que no sabemos, dice respecto de este momento, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí habéis de tener en cuenta lo que la parábola de la higuera, para que no se emboten vuestros corazones y entonces os pille desprovistos. El mensaje de Jesucristo les pondrá, como cuenta Mateo, la parábola de los talentos, la parábola de las vírgenes necias y prudentes, que no hay que estar atentos. En estos momentos es muy fácil, dice que, como dice Lucas, que pase como los tiempos de Noé. La gente compraba, vendía, se casaba, no sé qué, no sé cuánto, y no se daban cuenta de la que se les avecinaba encima. Y llegó el diluvio y se los llevó a todos, dice el Señor, según cuenta San Lucas. Mateo explicará que cómo será, dice, será como un relámpago. Será como un relámpago. Mateo va a explicar que va a ser un castigo, una purificación selectiva. Estarán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Estarán dos moliendo o trabajando en el campo, uno será tomado, otro será dejado. ¿Y quién será dejado? ¿Quién será tomado? Pues dice el Señor, esto es, donde quiera que esté el cadáver, allí se congregarán los buitres. Es decir, donde quiera que esté muerta una persona espiritualmente, esa persona será purificada, perecerá, porque es, como dice el Señor, es algo selectivo. Habla también Mateo, y vamos a entrar ahora con Mateo, una cosa que es muy interesante a este respecto, dice que Jesucristo, por medio de sus ángeles, dice, con unas trompetas, pues claro, para escuchar la trompeta espiritual hay que estar con el espíritu despejado. Una persona que está embotada, como dice Jesucristo, embotada, pues como los tiempos de Noé, no se va a enterar. Por eso es fundamental en estos momentos que dice, estad sobrios, atentos y orando, para escuchar al Espíritu, porque el Espíritu va a guiar, lo dice Jesucristo. Ahora lo vamos a ver en el capítulo 24 de Mateo, que es pues eso,
un capítulo en el que, paralelo a todo esto, bueno, en Marcos, el capítulo donde habla de este tema es el capítulo 13, pero que, vamos, no hay como cosas nuevas respecto de lo que dicen los otros dos, de lo que dice Lucas y Mateo. Mateo 24 va a explicar lo siguiente. Dice, se levantarán muchos falsos profetas con signos para seducir incluso a los elegidos. Esto es importante saber. Vamos a ver, los demonios pueden hacer señales y las personas satanistas pueden hacer como pseudo-milagros. No son sobrenaturales, pero sí son preternaturales, por encima de las fuerzas humanas. Entonces, con ese tipo de señales, como hacen, por ejemplo, los brujos o hacen los curanderos, que invocan a los espíritus para curar a una persona, pero no es un milagro, sino que es una actuación a través de los ángeles caídos que pueden intervenir en determinados puntos neurálgicos del organismo, igual que un médico, pues, pero lo pueden hacer pues, más directamente, más rápidamente, etc. Bueno, pues dice que habrá muchos falsos profetas, es decir, que se van a presentar como mesías, como salvadores, todo lo que es la movida del anticristo, ¿no? Pues esto lo vuelve a insistir. Para seducir incluso a los mismos elegidos. Dice, se enfriará la caridad de muchos. Se enfriará la caridad de muchos. O sea que eso es otra de las cosas que hay que estar muy atentos, a que no se enfríe nuestra caridad, nuestra fe, ¿no? en estas circunstancias. Dice, y solo llegará el fin cuando se haya anunciado el Evangelio a todos. Ahí hace una referencia a lo que ya será el fin del mundo. Nosotros no estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de esta etapa, de este tiempo, del juicio de las naciones. Por ahora me viene a la cabeza que hay unos profetas que son Joel, donde Joel explica que el día de la gran purificación, el día de la ira de Yahvé, es una Pentecostés, es una efusión del Espíritu para purificar la humanidad. Luego está Sofonías, es otro de los profetas, donde va describiendo cómo serán esos castigos. Después está Zacarías, que es el que dice que va a ser como consecuencia del escándalo de los pastores en la Iglesia progresivamente a lo largo de esos siglos y que la humanidad se dispersará, se apartará de la Iglesia. Y finalmente Malaquías, que es el último de los profetas, el último libro del Antiguo Testamento, donde dice que Dios enviará el espíritu de Elías, que es la conversión, ese espíritu de Elías que lo envió cuando vino Juan Bautista para preparar al pueblo al Mesías, dice para que convertir los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres para que no tenga que venir a destruir la tierra. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo. Estamos en una época, corazón de los padres a los hijos, el aborto, pues que hace merecedor de que la humanidad desapareciera. O de los hijos a los padres, la eutanasia, que hace también, son los dos grandes crímenes perpetrados por los más cercanos, quienes más obligación tendrían de cuidar a sus hijos o cuidar a sus padres. Y dice, bueno, pues para que eso no haya que destruir la tierra, enviaré ese espíritu de Elías, ese espíritu de conversión, que es lo que dará, es el final del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que da lugar a esta gran purificación. Bueno, Mateo da una señal que no ha mencionado Lucas. Dice, cuando sea profanado el templo, es decir, cuando sea la abominación de la desolación, cuando en la Iglesia se meta el paganismo. Y es lo que estamos viendo. Vamos a ver, pongo solo un ejemplo más significativo. Alemania. El 80% de los obispos alemanes han rechazado la fe católica. ¿En qué sentido? Pues muy simple. Han rechazado la tradición apostólica, quieren aprobar el adulterio. En el sínodo sobre la familia le decían a los africanos, con estos negros no hay quien hable, fíjate. Y decían, porque lo decían los africanos. Vamos a ver, nosotros le estamos diciendo a los que se convierten a la fe que tienen que dejar
el harem, que solo pueden tener una mujer. Y ustedes estáis ahora proponiendo una poligamia sucesiva, pero ¿de qué va? Decían los alemanes, con esto no se puede hablar. Bueno, pues el 80% están en favor de la aprobación del divorcio, de que comulguen los que están en adulterio de estas cosas. Están en favor de administrar el sacramento del orden a mujeres, cosa que la Iglesia no tiene autoridad para hacerlo. Están en favor de aprobar las uniones homosexuales, hacer un ritual de uniones homosexuales. O sea, es una locura colectiva. Dice, ¿pero esto qué tiene que ver con el catolicismo? Nada. Es una protestantización. Los protestantes sí que tienen todo eso, porque como perdieron los sacramentos, pueden nombrar pastores, que no es ningún sacramento, a un hombre, una mujer, y por tanto que haga funciones de obispas, que no es que sean obispas sacramentales, sino obispas de un encargo que se les ha dado o lo que sea. Pero claro, eso no es la Iglesia de Jesucristo. Bueno, pues eso, hay un 20%, hay 18 obispos en Alemania que se mantienen fieles a la tradición apostólica, la traditio, la entrega, el depósito de la fe, pero el resto están en otra movida, están a otra historia, ¿no? Bueno, pues eso está súper extendido. Hace unos días, por ejemplo, cuando fue elegido Biden, que va de católico, pero va de católico no tiene nada, porque el que promueve el aborto, pues si se perpetra un aborto queda fuera de la Iglesia. Él está promoviendo la ideología de género, que es todo lo contrario de la antropología cristiana, de la sexualidad. Entonces, los obispos de Estados Unidos, el presidente José Gómez, pues dijeron, bueno, a ver qué hacemos para aclararle a la gente que este señor no tiene nada que ver con lo que es un católico coherente. Y nombraron una comisión, y en esos días que estaban viendo a ver qué declaración hacían, etcétera, pues el obispo de Washington, el arzobispo de Washington, le da la comunión al Biden. Entonces, claro, pues, el mosqueo de la mayoría de un gran número de obispos, pero otros, por el contrario, bueno, pasteleo, el tal, hombre, no, Dios te a San Pablo, que les dice, hombre, me he enterado que estáis dando la comunión a un señor que está en una situación clara de contraria a la fe en materia sexual. Y por tanto, que pues examine uno a sí mismo, que el que come o bebe el cuerpo de Cristo indignamente se come y se traga su propia condenación. Quiero decir, hay una división dentro de los obispos en todas esas cuestiones. Entonces, pues, más visible, ¿no? ¿Perdón? Cada vez es más visible esa división. Cada vez más visible, indudablemente, y lo va a ser más, porque ahora mismo ese cisma todavía es real, pero no está formalizado, pero yo creo que se formalizará, según dijo la Virgen en Fátima. Bueno, dice, cuando sea profanado el templo, cuando veáis la abominación, entonces le dice, huid a los montes, porque es señal de que viene el templo. O sea, una de las recomendaciones que hace Jesucristo a los cristianos de Jerusalén, y luego en general, pues que las ciudades van a ser verdaderas ratoneras, o sea, que va a ser un sitio muy, dice, no, hay que aire, hay que ojo cuando vengan estas cosas. Dice, habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el comienzo del mundo, ni la habrá. Y si no fuera por los elegidos, nadie podría subsistir. Es decir, que los que tenemos fe, tenemos un papel importantísimo para que se acorten los días de la gran purificación. Es muy importante el pedirlo, pedir la conversión, ofrecer mucho por todo este tema en estos momentos, ¿no? Dice, no hagáis caso cuando os digan está aquí o está allá, porque no será como el relámpago y donde quiera que esté el cadáver, allí se congregarán los buitres. Dice, y enseguida, un tiempo después, habrá oscuridad. Esto también se explica en Garabandal, unos días de oscuridad en que no se podrá ver nada, porque los astros se conmoverán y verán la señal del Hijo del Hombre con todo poder y majestad. Esto es una oportunidad que el Señor va a dar a los hombres de poder recapacitar, de ver su situación interior
y ver su postura ante Cristo. Pues que se manifestará y dice, y reunirá a sus elegidos por medio de sus ángeles, que con trompetas o sea, nos van al que quiera estar con los oídos atentos, nos van a despertar, nos van a avisar de las cosas, nos van a decir qué tenemos que hacer, pero hay que estar despiertos espiritualmente. Por eso dice, pues hombre, nadie sabe el día ni la hora, pero aprended de la parábola de la higuera, vuelvo a repetir, igual que dice Lucas, que porque serán como los días de Noé, que estaban en lo mundano y murieron. Y dice, y será una purificación selectiva, es cuando lo viene a decir ahora en Mateo, que estarán 2 en un campo, 2 en un molino. Vigilad, pues, vigilad. Vigilad porque no sabéis ni el día ni la hora. Y entonces es cuando Mateo cuenta la parábola de las vírgenes necias y prudentes, haciéndonos ver cómo tenemos que estar atentos, y la parábola de los talentos, para que a nadie se le ocurra pensar que como va a ser una gran purificación, pues yo ahora me echo a dormir, como hicieron los de Tesalónica, que Pablo les tuvo que escribir 2 cartas, diciendo, oye, que el que no trabaje, que no coma, que no. El saber todas estas cosas nos tiene que llevar a estar todavía más diligentes en nuestras obligaciones diarias, ¿no? Entonces, o sea, la llamada es, por una parte, levantad vuestra cabeza, confiar, que el Señor, estar vigilantes y orando, que el Señor nos va a orientar a través de sus ángeles, nos va a avisar si estamos con el alma despierta, con el espíritu despierto, si estamos en gracia de Dios, ¿no? Y luego, pues eso, estar muy, muy atentos, ¿no? Porque ahora mismo pues, la gente está en otras historias y piensa, pues que bueno, que ahora lo de la pandemia, pues esto pasará y entonces no sé qué, y volveremos a nuestras historias. No, mira, hijo, ya esto no tiene vuelta atrás. Esto va a ser una secuencia que van a aprovechar los que han promovido toda esta desgracia, lo van a aprovechar para tratar de controlar a los hombres, va a haber una gran persecución, van a provocar guerra, etcétera, pero que todo eso va a servir para la purificación, para la liberación, como dice Jesucristo. Bien, subrayar que como que Joel habla de esa purificación del Espíritu Santo, y que Sofonías dice que es consecuencia, es una purificación por haber caído en la idolatría, y habla de esperanza, que va a ser una purificación, que esto no se acaba, y sino que hay mucha gente, como dice una canción que tengo por ahí, que me mandaron el otro día, dice que hay mucha gente que está dispuesta a que este mundo pueda seguir para adelante y que esto no se acaba, que ya se sabe que hay gente que arroja la toalla y a la maldad, pero que no. Esperanza. Y luego Malaquías explica que es sacerdotes corruptos, es decir, los pastores corruptos son los que provocan esa situación, ¿verdad?, calamitosa de corrupción que lleva a los padres al aborto, que lleva a los hijos a la eutanasia, como máxima expresión de corrupción, ¿no? Porque son los 2 primeros mandamientos de la segunda tabla del Decálogo. La idolatría son los 3 primeros, y los otros son, primero, los padres, la eutanasia, y el segundo, la vida, los hijos, el 5.º mandamiento. Entonces, pues es como lo más relevante, lo más significativo. Y pues este es el resumen que me había hecho de estos 2 capítulos, que luego si quieren con el capítulo 13 de Marcos lo pueden completar, pero que me parecen muy significativos y que luego pues vienen explicados con distintos símbolos, distintas simbologías en los capítulos 11 a 20 del Apocalipsis. Porque los primeros es un explicar cómo va a ser la historia de la Iglesia hasta que vuelva a Cristo. Y los otros segundos son los que explican más los fenómenos escatológicos que se producen en los momentos del juicio final y antes en la gran purificación. Muy bien, pues no sé si está preparado para contestar preguntas. Pues lo que usted provea. Bueno, pues le quería preguntar, después de esta extensa y completísima exposición,
Yo quería concretar para que la gente tampoco se pierda mucho en... La gente ya sabe que no tiene mucha paciencia para escuchar, a veces se cansa. Estamos un poco mal educados. Quería preguntarle, todo esto que está ocurriendo ahora y que se ve tan catastrófico, tan feo, tan desesperante, ¿tiene una parte buena o no la tiene? ¿Y qué parte buena tiene? Sí, es lo que he explicado, que dice el Señor, que cuando empiecen a suceder todas estas desgracias, que levantéis vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Entonces, ¿cuál es la parte buena? La parte mala es que como el mundo siga así, pues, no sé, que ahora mismo, pues, yo lo que más me duele es la juventud. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Ayer me decía una madre, es que, me dice mi niña de 14 años, que todas sus compañeras son bi. Digo, ¿cómo que todas? Pues claro, ¿cómo no lo van a serlo? Si les están diciendo desde los 11 años y antes que exploren su cuerpo, que experimenten, que ellos tienen que ser felices y para eso tienen que saber qué les va más. Si les van las personas del mismo sexo o del otro sexo, y para eso que experimenten. Con lo cual, claro, cuando llegan a los 14 ya están pues muy deteriorados porque han tenido todo tipo de experiencias muy frustrantes y entonces pues todos dicen que son que son bisexuales, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto es muy grave porque es una perversión de menores organizada estatalmente y que al que se le ocurra denunciarlo, que se prepare, pues es una perversión de menores terrible. Son de esos pecados que claman al cielo y que Dios no puede esperar. O sea, cuando se producen este tipo de cosas, la cosa es, ¿por qué esta catástrofe? Hombre, pues simplemente porque se está viendo que esta sociedad que se promueve, que van a poder hacer una torre de Babel, van a ser lo máximo, sin Dios, pues se está hundiendo. Y eso es buenísimo, que se hunda, claro, para que pueda haber un nuevo comienzo. Y hay que confiar en que el Señor va a propiciar ese nuevo comienzo. ¿Y en este contexto está habiendo un cambio positivo en algún sector de la sociedad? Es decir, ¿vamos todos para abajo o hay gente que...? No. Yo le puedo asegurar, yo llevo 40 años de cura y trato con muchísima gente. Además, pues con los canales de internet, a través de Facebook, cuando tenía Facebook, mi canal de tiempo de respuestas en YouTube, ahora el canal de Padre y Javier Ruzón en Telegram, etcétera, estoy en contacto con muchísima gente. Por tanto, tienes un espectro de... No. Vamos, yo creo que coincide muy bien este cálculo de Zacarías, que hay una tercera parte de gente muy buena, y que además están cada vez pues dándose cuenta de que esto no puede seguir así y que hay que hacer algo. Y que hay que moverse, y que lo de Václav Havel, ¿no? Lo que están haciendo ustedes. Cada uno son pequeños núcleos, pero es que el bien siempre se ha extendido de esa manera. Jesucristo explicó que Dios no hace, el Espíritu Santo no trabaja con masas. Dice, no, es como un grano de mostaza. Es como una levadura. Yo no sé si usted habrá hecho pan. Sí. Yo sí también. Entonces, pues tú tienes una cantidad, una tabletita de levadura, pues no me acuerdo, son 20 gramos, y entonces, pues la metes en la masa y la que se lía ahí, con una masa de 500 gramos de harina. Entonces, eso es muy llamativo, ¿no? O sea, siempre ha trabajado Dios así. Y cuando hay oscuridad, lo que nos dice la metodología cristiana es enciende una cerilla. Cuando hay perversión, procura acudir a Dios para que te ayude a vivir santamente. O sea, es el método del grano de mostaza, que empieza por muy poquito y acaba siendo pues, un arbusto que cobija a pájaros, a aves, tal. O sea, ese es el método cristiano. Siempre por tanto, claro, siempre se empieza con pequeñas personas y pequeños gestos. Y eso es lo sólido, no las masas, como quiso la Iglesia hacer en el siglo V, cuando quisieron pues, evangelizar desde el poder estatal, con el amparo del poder estatal. Entonces eso ha sido una calamidad para la evangelización y ha dado lugar a un cristianismo light
que no es. Entonces, el Concilio Vaticano II fue el concilio que, al perderse ya el poder temporal, se reúne y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pues volver al espíritu del Evangelio. Y va sacando en sus distintos documentos cómo hay que volver a realizar la evangelización, pero volviendo a ese espíritu del Evangelio. La santidad, en definitiva. Claro que sí. Y otra pregunta que le quería hacer. ¿Qué errores son los que no hay que cometer? ¿En qué no debemos caer? Las personas que intentamos cambiar este mundo y mejorarlo, ¿en qué errores no debemos caer? Bueno, hombre, el primero es el no dejarse llevar por la internacional de la truculencia, que suelo decir yo. Es decir, estar como a la expectativa de cosas extraordinarias, de cosas tal, no, hay que tener mucha prudencia. El Señor ha dicho lo que ha dicho, luego las revelaciones privadas de la Virgen reconocidas, pues han subrayado determinados aspectos y no hay que andar con más historia. Hay que estar con los pies muy en la tierra y viviendo las propias obligaciones en el trabajo, en la vida familiar y esto. Entonces, lo primero. Segundo, no separarnos del mundo, no abstraernos del mundo. Sí habrá momentos en los que haya que, cuando haya persecución ya más explícita, haya que tomar medidas, pero que uno tiene que saber vivir, pues como dice el Señor, no tengáis miedo, si el Señor os va a poner palabras como fermento en medio de la masa, porque hay mucha gente y buscar y discernir. Por supuesto que al que no le interesa, oye, déjalo en paz. Jesucristo lo dijo, no deis las cosas santas a los perros. ¿Quiénes son los perros? Los que están ahí tirados, que no quieren exigencia. Ni echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Los que quieren vivir en el hedonismo, porque las pisotearán con sus patas y devolviéndose os despedazarán. Pero al mismo tiempo el Señor nos dice, ir y anunciar el Evangelio a todos los que estén receptivos. Y hay que discernir si una persona está perreando o cerdeando, o por el contrario, tiene el corazón abierto a las cosas de Dios. O sea que no convertirse en una especie de esto. Luego, la confianza, no desconfiar o pensar abandonarse o hacerse una religiosidad extraña. No, hay que vivir la fe pues como Cristo nos la ha transmitido. Acudir a los sacramentos, acudir a asegurar eso. Como decía la Virgen en Medjugorje, ¿no? Las 5 piedras que cuenta un creyente para derrotar a Goliat y que utilizó David, el rey David, para matarlo, son la oración, especialmente el rosario, el ayuno, que es privarse de cosas desordenadas, la penitencia, el sacramento de la penitencia, al menos una vez al mes, la palabra y la Eucaristía, que es lo más importante. La palabra de Dios y la Eucaristía. Entonces, esos 5 pilares, afianzarlos muy bien. Y no estar, bueno, no, yo tengo tal, yo es que, pues no. Hay que afianzar que además que a uno le tiene que dar. Es que el otro día fui a confesarme o en un sitio y el sacerdote, mira, te ha dado la absolución válidamente y pues ya está, vete a otro, pero que lo importante es el sacramento y no quedarse pues en otro tipo de... No sé, el Señor advierte, ¿no?, que el peligro en estos momentos es no vigilar, no orar o dejarse llevar por el desánimo y la desesperanza. Y no, nos dice que no, que todos estos acontecimientos que van a ser muy dolorosos, ¿sí?, porque estamos hablando de mucha muerte. Y ya lo sabemos con todo el tema de la COVID, ¿no? Yo trabajo en un hospital de referencia en la COVID, que es el Carlos III, donde todos los pacientes son COVID. Y entonces, pues, vemos unas cosas tremendas, muy dolorosas, pero al mismo tiempo, pues, tenemos la satisfacción de poder estar ayudando a mucha gente, estar, pues, acompañándoles humanamente, los que quieren asistencia espiritual, dándoles los sacramentos, la unción, etcétera. O sea, que es una satisfacción muy grande, pues, de vez en cuando dice, pues hoy han fallecido 4, pues hoy ha fallecido fulanita o fulanito y tal, y entonces, pues, uno tiene la gran alegría y dice, hombre, pues qué alegría, porque pude estar con él, le pude administrar la unción si la quería, o pude acompañarle espiritualmente, rezando por él, lo he podido saber. Es una persona que no ha muerto como ahí, no, los sanitarios están volcándose, están muy agotados, pero se están volcando, y los capellanes, pues en la medida en que nos es posible, pues también estamos haciendo muchísimo, ¿no? Y
y pues con un riesgo. Yo contraje la COVID, ¿no? Estuve con la COVID y como es natural, si trabajas en un hospital así, pues eso, pero bueno, pues muy bien, son gajes del oficio, como un bombero que es que me he caído, pues claro, bombero, Ya, no te vas a caer. O sea que... Claro, claro. Es decir, que no es tiempo ni para desesperarse ni para entristecerse, sino para, Así es. para trabajar. Muy bien. Quería preguntarle también, y ya terminamos porque me imagino que se le estará haciendo eterno esta entrevista y no quiero tampoco agotarlo. Sí, y sobre todo porque ya por la hora... Nada, ahora mismo terminamos. ¿Qué planes tiene, padre, para el 2021? ¿O qué desea para el 2021? ¿Cómo se va a organizar este año de crisis? Vamos a ver, yo en ese sentido estoy trabajando, como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Es decir, hay que escuchar la voz del Señor. Yo estoy con la ilusión pues, de atender a mi feligresía en la parroquia de San Gabriel, a los enfermos en el Hospital Carlos III, estoy en esos 2 sitios, seguir con todo el tema de los medios de comunicación, dando formación a través de estos canales que tengo. Quiero publicar un libro que ya tengo escrito y que estoy ahora retocando y corrigiendo. Tengo 2 libros más escritos. Uno no lo puedo publicar porque iría a la cárcel. Y sí, eso me ha dicho una abogada, que bueno, dice, este libro con la ley Cifuentes, usted va a la cárcel, ¿no? Con esta presidenta del PP, pues usted va a la cárcel, ¿no? O sea, que tiene que esperar, ¿no? Estoy esperando. Es un libro sobre el software de la sexualidad, ¿no? Y luego, pues, tengo esos proyectos y, sobre todo, pues, día a día. O sea, cada día el Señor te va poniendo unas oportunidades y lo importante, pues, es eso, estar con el oído atento y hacer su voluntad. ¿Y un deseo o una petición que le hace a Dios? Hombre, yo el deseo es que, mi deseo es que es la conversión, ¿no? De cada vez, de la mayor cantidad de personas que escuchen la voz de Dios cuando se produzcan también esa iluminación que se va a producir, pues que yo rezo mucho, para que haya muchas personas que se abran a la misericordia de Dios, que conozcan la gran maravilla que es el gran anuncio, el gran evangelio, la euangelo, una noticia, ¿no? Que es que el Dios creador nos quiere con delirio, es misericordioso. Bien, y una última pregunta para terminar. Habrá mucha gente que vea este vídeo y no le conozca y no tenga mucha relación con la Iglesia Católica o incluso que le cause rechazo a la propia Iglesia y su organización. ¿Qué consejo le daría a un amigo, especialmente a ese tipo de amigo que a usted no le conoce de nada? Pues que, a ver, aunque no conozca la Iglesia, aunque rechace la Iglesia Católica, cosa que hoy día se explica, ¿no? Porque viendo determinadas cosas, determinados malos ejemplos, pues una persona sin conocimiento es muy fácil que diga, uy, yo esta gente no me fío nada. O sea que, pero lo que sí le animaría es a que, pues que atienda. Dios nos ha dado 2 oídos y una boca, que mejor más que hablar, que uno escuche, que escuche la voz de Dios, que Dios está vivo, que Dios lo quiere encontrarse con él y que lo busque, pero buscarlo no en sentido de buscarlo en el sentido de estar con el corazón receptivo, que rechace la maldad y que esté atento a la voz de Dios, porque desde luego que se va a encontrar con él, que no le quepa la menor duda. Pues muchísimas gracias, padre. ¿Alguna palabra más? ¿Algo más que quiera añadir? No, bueno, simplemente, yo no sé si me ha presentado Bueno, colgamos en la página una reseña suya. Vale, perfecto. Es simplemente para que la gente supiera que no, bueno, que no soy un colgado, ¿no? No. A ver, que soy filósofo, soy filósofo, soy teólogo. Después, cuando ya me alcanzó la vocación, que he sido profesor muchos años de Sagrada Escritura y de Antropología Teológica, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea que digo eso porque
también para saber un poquito el perfil de la persona que te está hablando. Claro. Es un visionario que se le ha ocurrido, no, es una persona que conoce la antropología humana a fondo, porque he hecho esa carrera, he sido profesor en la universidad de filosofía, de antropología, y hombre, pues, y que luego, pues, cuando el Señor me llama, me dedico a la teología y todo eso. Entonces, pues simplemente quería hacer, porque no sabía si... No, publicaremos una página donde vendrán un poco las reseñas y el currículum de todos los ponentes. Estupendo. Para que la gente esté advertida. Y además también, yo quería preguntarle también sobre el tema de los exorcismos. Un minuto, una reseña. Hágame. Bueno, pues forma parte de esa... Cristo hizo dos cosas en su vida. Anunciar el amor de Dios, la misericordia que Dios quiere perdonarnos, y la había enviado a Él para darnos ese perdón, muriendo, derramando su sangre en la cruz. Y segundo, como eso es una cosa espiritual que no se ve, pues hizo unas señales visibles para que supieran que era Dios. Entonces hacía lo que no puede hacer un hombre, que es hacer milagros y expulsar demonios. Los milagros los habían hecho los profetas, no en la cantidad ni la magnitud de los que hizo Cristo. Pero expulsiones de demonios no lo habían hecho nadie hasta que no llegaba Jesucristo. Entonces, y da a su iglesia, cuando Jesucristo, cuando los envía a los apóstoles de 2 en 2, o luego a los 72 discípulos, y cuando al fin de su vida los envía, les dice que arrojad demonios en mi nombre y curad a los enfermos. Como que son las señales de... entonces, forma parte de esa misericordia de Dios el que haya entregado a su iglesia ese poder de sanar con la imposición de las manos y de expulsar demonios con las oraciones de liberación y con los exorcismos, ¿no? Y ese es el ministerio. Yo he estado ejerciéndolo entre el año 95 y el año 2015 y pues adquiriendo pues una gran experiencia, porque atendí muchos miles de personas, ¿no? Y eso, para una persona racional, como es mi caso, pues ibas viendo, por eso saqué luego ese manual, que es el primer manual de exorcística, de la historia de la Iglesia. Hay libros Vademecum, exorcística, hay libros de experiencias, hay muchas cosas, libros de oraciones, pero un manual no había. Y es lo que hice, ¿no? El libro de las 6 puertas del enemigo, ¿no? Experiencias de un exorcista, que publiqué hace 3 años, ¿no? Ya van a casi 3 años y medio. Pues eso, es una experiencia que tuve y que ha sido muy enriquecedora también para mí. Bueno, pues muchísimas gracias, padre. Espero poderle volver a ver por aquí y bien sea porque le llamemos nosotros o porque quiera venir usted, pues esta casa está abierta para usted. Muchas gracias también por la oportunidad y encantado de acompañarlos. Rezaré por toda esta iniciativa. Muchísimas gracias de corazón y espero verle pronto y bien. Gracias. Adiós. Muy bien. Sobre mí, salud, vamos a proponer, pues, cómo hacer tu nuestro, cómo reconocer a vecinos que conocen. Plantearse muy mucho la vacuna antigripal en lo inmediato. Creo que es una locura imponer las vacunas. Es una locura, es pasar por encima la libertad. Luego, evidentemente, tenemos una responsabilidad moral, que es grande. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor hay varias cosas que se pueden hacer, además de eso.